Nuestra invitada de hoy es hija de dos militantes del M-19. De niña conoció el exilio y el asesinato de su padre. Años después sería la encargada de ponerle la banda presidencial a otro exguerrillero del M-19. Puede ser la próxima presidenta de Colombia. A vueltas con María José Pizarro. María José Pizarro, muchísimas gracias por venir a Canal Red. No, a ti, Pablo, gracias por la invitación. Honrada de estar en Canal Red. Lo queremos mucho en Colombia. Estamos muy felices de tenerte. La primera pregunta es un poco psicoanalítica. ¿Qué significa ser hija de Miriam Rodríguez, de Carlos Pizarro, hija de guerrilleros militantes de la M-19? ¿Qué significa eso para ti? Pues bueno, tiene una carga, no una carga pesada, sino un simbolismo inmenso. Y no solamente por ya la historia política de ellos, sino por su propia formación, su historia, sus luchas. Y yo creo que uno termina siendo un gran privilegiado, porque yo le he dicho muchas veces, termina siendo como una generación bisagra. Alcanzaste a vivir la lucha de tus padres, a percibirla, a madurar un poco en ella, crecer en ella, y luego puedes hacer una reflexión desde tu tiempo, desde tu historia, para mostrársela a otra generación cuando ese diálogo generacional se rompió. Es una generación exterminada, son muy pocos los que sobrevivieron. Un escritor colombiano decía, si hubiesen sido 2 o 3 insurgentes, bandoleros, pero cuando es una generación entera en todo el continente, haber podido vivir los destellos de esa generación es un privilegio. Luego, pues por supuesto, tiene unas cargas en lo individual, en lo personal, pues de mucho proceso personal para lograr digerir por qué tu historia personal está tan ligada con la historia del país, cómo esa generación entregó absolutamente todo a costa de lo que fuera, incluida su propia vida personal y en ellos nosotros. Yo creo que te permite como sobreponer distintas capas de reflexión alrededor de lo que es tu propia vida y cómo es casi que imposible desligar en algunos momentos. Y cómo 35 años después, mi padre cumple 35 años de muerto, de haber sido asesinado el 26 de abril, y 35 años después son presencias que permanecen, siguen como arraigados a la historia, una generación muy mesiánica, y poder ver todos esos claros oscuros, pues creo que es un privilegio inmenso para nuestra generación y para lo que nosotros podemos decirle a las generaciones que vienen. La memoria de tu infancia es una memoria de exilios. He leído que uno de los primeros recuerdos que tienes de tu padre es en La Habana, en la playa, con tu papá hablándote de historias de piratas, de ciencia ficción e inculcándote el amor por la literatura. Háblame de esa experiencia cubana. Pues bueno, yo nací en un momento muy particular de la historia del país, en 1978, y se desató una represión muy fuerte. Para un poco entenderlo, era la época de la Operación Cóndor, de la doctrina de seguridad nacional norteamericana, que era de permear y de una lucha contra insurgente en América Latina, y se desató una persecución muy grande. Así que cuando yo nací, al año, mis padres ya estaban en la clandestinidad total. A los 2 años estaban presos y ya habían pasado por la tortura, jóvenes, tenían 26 años, y 2 años después de esos 3 años en la cárcel, salimos a La Habana. Y Cuba fue el gran lugar de reencuentro, y un lugar seguro, y un lugar en la que todos los hijos de esta generación podían encontrarse y construir como un mínimo de esos lazos familiares que la vida en la guerrilla no permitía. Así que llegamos a La Habana, nos reunimos todos, me acuerdo, en Santa María del Mar. Y sí, mi padre era un amante del mar. Entonces en las noches, cuando empezaba a caer el sol y estábamos en la playa, ya cuando solo se veían a lo lejos los barcos con las lucecitas,
Él era un gran lector, pero además no una persona que te pusiese a leer libros políticos y menos a una niña de 5 años. Entonces él nos hablaba pues nos contaba todas las historias de los piratas, del Corsario Negro. Luego, 100 años de soledad, que es el gran libro. Nosotros comprendemos más al país leyendo a García Márquez, en 100 años de soledad, que estudiando días enteros. Cualquier libro de Marx, El Capital, cualquier obra de Lenin, El Quehacer. Él, en vez de contarnos las historias de Blancanieves o La Cenicienta, nos hablaba de Remedios la Bella y Mauricio Babilonia, y empezaba a envolverte en un mundo mágico. Amaba la ciencia ficción, así que Isaac Asimov y Ray Bradbury hacían parte de todo su discurso político, inclusive los griegos. Entonces Prometeo era como su gran símbolo griego, que hubiese sido capaz de robarle el fuego a los dioses. Y creces en un mundo de historias fantásticas, y por supuesto toda la formación va allí, pero a través de historias completamente diferentes, y yo creo que eso tiene pues es mágico. Es azaroso también, porque los momentos de reencuentro eran tan cortos, a veces tan pequeños, que había que entregarle a tus hijos y había que disfrutar con tu padre lo que podías, lo que tal vez una familia comparte 6 meses, nosotros teníamos que vivirlo en 2 horas y despedirte y no saber si lo vas a volver a ver nunca. Y Cuba fue ese lugar seguro, donde pudimos construir una cotidianidad, la poca cotidianidad que tuvimos. Incluso recuerdo que mi madre, que es una gran animalista, creo que una de las primeras ambientalistas cuando nadie en esa generación estaba pensando en el medio ambiente, pues mi padre, por mostrarme un pollito, se lo quitó a la mamá y mi mamá le dijo: ahora ya no lo va a aceptar la gallina, te toca a ti criar el pollito. Y mi papá, con una dedicación y un amor inmenso, todos los días puso a dormir el pollito en sus medias, en un cajón, le ponía la luz. Cuando el pollito ya creció un poco, lo sacamos a pasear y un gato montés se lo comió y fue la gran tragedia familiar. Pero él tuvo la dedicación durante un mes de cuidar ese animalito, pues para cumplir, ¿no? No podía fallar en cuidar la vida. Así que, no, mucha sensibilidad y un espacio muy hermoso. Luego, pues por supuesto, viene la guerra y ya vienen otras historias. Antes de eso, en Cali, con tu abuela, digamos, tienes como una vida más convencional, más acomodada, pero había momentos misteriosos en los que te llevaban al cumpleaños de una niña desconocida y entonces, ¿qué pasaba? Pues sí, me decían, vamos a ir al cumpleaños de una niña, y yo, bueno, vamos todos, uno se deja llevar por los abuelos, y te metían en una casa en la que nunca habías estado, y de repente él llegaba con afro, rojo, calvo, o sea, rapado o rapada sola a la mitad de la cabeza. Jugábamos a las escondidas, nos abrazábamos, nos reíamos, y de repente a las 2, 3 horas él se iba otra vez. Y esa es una anécdota bonita, fíjate, porque cuando llegamos a La Habana, pues la revolución le dijo: deje aquí a sus hijas que nosotros la vamos a cuidar. Y él dijo: si algún día yo gano, si algún día ganamos, nosotros no le vamos a deber favores políticos a la revolución cubana. Y él tomó la decisión, junto con otros compañeros y compañeras, de que nosotros regresábamos a Colombia. Y a partir de ese momento, él siempre, nosotras en Cali y él combatía en el Cauca, que realmente es muy cerca, porque él decía que quería que nosotros supiéramos qué era lo que ellos estaban haciendo y por qué estaban luchando, que no nos quería lejos, que quería tenernos allí, cerca. Por supuesto, la guerra se va degradando, se va complicando, la persecución se hace cada vez más fuerte, la guerra se recrudece y ahí es cuando nuevamente, pues, o cuando se da definitivamente el exilio, el primer exilio. Ya es la salida hacia Francia. Antes de eso hay
un incidente en el año 84 o 85 en un aeropuerto donde creo que sientes por primera vez miedo real. ¿Qué pasó? Pues bueno, primero salir del país era muy complicado. En parte yo recupero mi identidad a los 32 años porque siempre tenían que cambiarnos los apellidos constantemente para poder salir del país. Nuestros padres no podían firmar un permiso que en Colombia es necesario de padre y madre para poder salir. Así que mi padre viaja hacia La Habana. Habíamos quedado todos de encontrarnos en Cuba. Ya mi padre en ese momento era comandante general del M-19. Ya habían sido asesinados los demás comandantes del M. Y pues era muy azaroso porque nosotros llegamos al aeropuerto y él había salido una hora antes y en el aeropuerto hay un revuelo muy grande porque Carlos Pizarro había salido vía aérea. Cuando se dieron cuenta, él ya había cruzado la frontera aérea y el avión no pudo regresar. Pero por supuesto que nosotras estuviéramos saliendo un poco después, pues suponía que si se daban cuenta de quiénes éramos, pues digamos, nos podían detener. La persecución era muy dura y podíamos pues ser un botín de guerra para que mi padre tuviese que regresar o para presionar en ese momento por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. Afortunadamente no sucedió nada, logramos salir. Sin embargo, pues ese hecho sí complicó mucho el viaje hasta Cuba. Y aparte porque se estaban dando muchas situaciones. Justo había desaparecido hace muy pocos días en Panamá el que era comandante del Alfaro Vive Carajo, que era uno de el movimiento insurgente ecuatoriano, y había como un gran despliegue sobre los comandantes guerrilleros, los comandantes de las organizaciones en el continente, que además en ese momento justo se iban a dar cita en La Habana. Entonces sí era un momento como de mucha tensión y pues lograr llegar al destino era muy complicado, tanto así que cuando llegamos, antes de viajar nos dijeron, no pueden saludar absolutamente a nadie en el aeropuerto, solamente a X compañero. Cuando llegamos vimos a mi tío Eduardo, que el hermano de mi papá, y estuvimos una hora escondiéndonos por los pasillos del aeropuerto José Martí. Entonces él pasaba por aquí, nosotras gateábamos por allá, él pasaba por allá, nosotras nos parábamos detrás de la columna hasta que vimos al otro compañero, fuimos a saludarlo y lo llamó, Eduardo, ven, ya las encontré. Y entonces era eso de que tenías que mantener ni siquiera tu propia familia, que era mi tío, el hermano de mi padre, tú podías decirle, aquí estamos. Se supone que nadie podía saber cómo te movías, ni a dónde llegabas, ni dónde habías estado. Y todo eso para una niña de 7 años, 6 años, 5 años, pues resulta ser muy difícil. Pues sí, y azaroso, ¿no? Que no lo eliges tú, es sencillamente la vida en la que te tocó nacer. Tengo entendido que el exilio en Europa fue duro, fue difícil, hasta el punto de que tu abuela dijo, la niña tiene que volver porque si no se va a morir de pena. Así es, pues llegando a Cuba, justo en ese viaje, mi padre toma la decisión de que no puedo regresar al país. Él había interceptado unas comunicaciones donde decían, ya sabemos dónde está la hija de Pizarro y vamos por ella. Y él toma la decisión de que yo no regreso. Me manda a Francia con mi abuela paterna, con su hermana y mi prima. Pero yo no estaba preparada para irme a ese exilio. Pasé justo por Madrid, creo que fue la primera vez que estuve en Madrid, más o menos 4 meses mientras salían los papeles, pero era todo diferente. Primero venías de Cuba, de la playa, de un lugar seguro, te separan de tu familia, no te avisan nada, llegas a un país donde no hablas ni siquiera el idioma, que además es invierno, nada parecido a La Habana, y 2 años muy duros en los que nunca pude hablar ni con mi papá ni con mi mamá. Todo era por cartas y las cartas demoran
se demoraban en ese tiempo un mes en llegar. Llamar por teléfono era básicamente imposible. Las nuevas generaciones no le creen a uno mucho, pero pues no existía ni el Skype, ni el WhatsApp, ni nada, y llamar una llamada internacional podía costar la vida, era terriblemente caro. Entonces no podía hablar con ellos, con mi papá menos, que estaba clandestino en las montañas de Colombia. Así que 2 años de un desarraigo muy fuerte, uno muy chiquito, la situación dura, difícil, y al final yo entré en una depresión muy fuerte hasta que mi abuela tomó la decisión y dijo: María José, le llamó a mi mamá y le dijo: la niña se regresa a Colombia. Mi papá en ese momento había secuestrado a un líder importante conservador que se llamaba Álvaro Gómez Hurtado, y ese secuestro era la posibilidad para mi padre de abrir, digamos, la posibilidad de la paz, de un nuevo diálogo de paz en Colombia. No imponemos nada, porque no estamos amedrentando a la nación, no estamos amenazando ni chantajeando a nadie. Pero en ese momento, en el secuestro, que yo regresara, pues suponía unas condiciones de seguridad muy complejas. Mi abuela llama a mi mamá y le dice: voy a mandar a la niña. Ella le dice: no puede ser, está secuestrado este hombre. Y mi abuela le dice: bueno, preferible muerta que infeliz. Y me mandan en un avión de regreso. En Colombia alcancé a estar 15 días antes de tener policías vestidos de civil, que en Colombia le dicen tiras, apostados todos alrededor de mi casa, llamadas que decían que mi mamá tenía algo que ellos querían, ese algo era yo. Y nos tocó coger camino y salir a la frontera más cercana. Estuvimos en Ecuador 1 año hasta que mi padre nos buscó para decirnos que iba a firmar la paz. Venimos sin esquemas, sin prejuicios, sin odios. Venimos con una actitud tan abierta como permita en este país avanzar hacia un terreno distinto al que hemos estado transitando. El contexto de la firma de la paz es el contexto del asesinato de Carlos Pizarro. Él te lo dice prácticamente 24 horas antes en un restaurante. Sí, nos vimos la noche anterior. Ya la campaña era muy compleja. Habían matado en agosto de 1989 al candidato presidencial del liberalismo, que es, digamos, el símil en aquel entonces del PSOE, lo que sería en España el PSOE. Esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. Asesinaron el 17 de marzo de 1990 a Bernardo Jaramillo, que era el candidato presidencial de la Unión Patriótica, y mi padre estaba en esa campaña electoral con un gran porcentaje en la intención de voto. Y la noche anterior nos vimos en un restaurante y mi hermana le dijo, mi hermana mayor, que en ese momento tenía 20 años, lo vio entrar en camisa blanca y le dijo: Carlos, Chaleco antibalas. tu chaleco, no tienes el chaleco. Y él le dijo: mi amor, si me van a matar, me pegan un tiro en la cabeza. El chaleco antibalas no me sirve para nada. Y yo creo que él vio la reacción de terror, de sorpresas, el papá hablando de que si me van a matar. Y se sentó con nosotras y nos dijo que seguramente a él lo iban a matar muy pronto y que por favor nunca nos olvidáramos de él. Que la vida no sea asesinada en primavera. Y al otro día, en un avión que se dirigía rumbo a Barranquilla, en la mañana, en pleno vuelo, un vuelo comercial, un sicario muy joven de 21 años, lo asesinó, 15 tiros en la cabeza. Al parecer fue herido Carlos Pizarro León Gómez, el candidato presidencial del M-19. Según las primeras versiones, Pizarro León Gómez habría sido atacado en el interior de un avión de Avianca que se dirigía a la ciudad de Barranquilla. El chaleco antibalas no servía para nada. Y pues las reflexiones que quedan después de eso. El tiro no era por el pasado, no era por el pasado guerrillero. Los disparos fueron por el futuro y lo que él iba a hacer. Y lo mataron a traición, un hombre que le había dado el pecho a sus decisiones, que había actuado de cara al país, lo habían asesinado a la espalda y a traición. Y bueno, como dijo un día un
estratega político colombiano, un periodista, Ángel Becasino, lo mataron en el cielo, como a un ángel. Dejaste de ser niña, empezaste a hacer política y esta vez te tocó exiliarte en España, ya no por quienes eran tus padres, sino por quién eras tú. ¿Qué significó ese exilio? ¿Qué significa Barcelona en tu biografía? En el año 2002, justo cuando iniciaba el uribismo, muchos jóvenes de mi generación tuvieron que tomar decisiones distintas. Algunos salimos, huimos. A mí me amenazaron. Yo acababa de ser mamá, tenía una niña de 1 año y medio. Y fuimos a la embajada más cercana, más cercana en términos de a quién podríamos conocer. Expusimos lo que estaba sucediendo, las amenazas que estábamos recibiendo, y el gobierno español en ese momento me dijo, bueno, ¿a dónde quieres ir? Yo estudiaba joyería, soy joyera, y 100 años de soledad también tiene mucho que ver en eso, y el taller de alquimia, pero me dijeron ¿dónde? Y yo dije Barcelona, porque en Barcelona estaba una de las escuelas más reconocidas, por lo menos en Colombia, de joyería, que era la Escuela Massana, que es una escuela pública de artes y oficios. Y yo dije, bueno, pero yo no sabía que hablaban catalán, no conocía a nadie en Barcelona, y aterrizo de repente en una ciudad y en un país con todas unas reflexiones. Paradójicamente hoy puedo decir, al poco tiempo llegó Zapatero a la presidencia, entonces creo que, y se lo he dicho, yo viví tu presidencia como migrante, ahora podemos hablar, pero eran otras condiciones, ¿no? Ese momento. Y pues fue una situación terriblemente difícil, primero porque llegas y no sabes cuándo vas a volver, no hay ningún tejido social. El migrante llega y no es que te den dinero para poder sobrevivir, ¿no? Te dan una residencia y tú tienes que ver cómo sobrevives en un lugar donde cualquier experiencia que tú tengas ya no vale. Ya no importa qué era lo que tú hacías antes cuando eres migrante. Es como si tu hoja de vida estuviese en ceros. No importa si tenías una muy buena hoja de vida o una incipiente como la mía en ese momento. En un país donde la mayoría de las madres son madres que están sobre los 35, 40 años, yo tenía 24. Entonces como que reunía todas las características: latina, madre joven, madre soltera, porque estaba yo sola, sin padre, y construir tu vida en un lugar así, pues es un reto importantísimo. Eso solo lo saben los migrantes. Ahora que estamos con toda la conversación de Trump, pues uno puede entender muy bien que hay gente trabajadora que simplemente busca salvar su vida por distintas circunstancias, pero llega a una ciudad donde la memoria está en todas las esquinas, no solo la memoria de su cultura, de su pueblo, el catalán, la guerra civil española, sino la memoria de un montón de pueblos que también llegan allí, de latinoamericanos en mi caso, que llegan por distintas circunstancias, y empiezas a preguntarte, bueno, ¿y mi memoria dónde está? ¿Y yo quién soy? ¿Por qué terminé aquí? ¿Qué está pasando en mi país? ¿Y por qué todo esto que nos ha pasado? Y empiezas a hacerte las preguntas, pero yo creo que en el lugar correcto. Y España y Cataluña para mí han sido fundamentales. Yo siento esta como mi tierra también. No solamente porque aquí creció mi hija y aquí me formé yo, sino porque gracias a esto que estaba pasando aquí, regresé. Desafortunadamente regresé antes de que ustedes iniciaran su propio proceso, que siempre fue una lástima, porque yo decía, bueno, pero aquí ¿cuándo va a pasar algo? Yo hablaba con los abuelos en los parques, yo cuidaba niños y adultos mayores, y me sentaba en los parques con ellos y me empezaban a contar las historias de la guerra, pero lo más impresionante es que me lo contaban a mí, pero nunca se lo contaban ni a sus hijos ni a sus nietos. Y yo decía, pero algo tiene que pasar aquí, ¿qué le pasa a la gente joven? Y de repente llega el proceso de ustedes, pero ese me lo perdí, ya estaba en mi propio proceso en Colombia, ya había tomado la decisión de regresar.
pero es un lugar de mis afectos, lo siento como mi tierra de acogida de verdad. El proceso de ustedes es algo que yo creo que sorprendió incluso más que lo nuestro. Yo nunca me hubiera imaginado que la izquierda llegara a gobernar Colombia. O sea, es como había dos países en los que esto parecía que nunca podría ocurrir. Uno era Chile y otro era Colombia. ¿Cómo? En Colombia los han exterminado, los han asesinado a todos, donde el uribismo define la lógica política, donde la lucha armada es el último resquicio que le queda a la izquierda para hacer política, y ahí te ves tú, María José Pizarro, poniéndole la banda presidencial a Gustavo Petro. ¿Qué significa ese momento para ti y qué significa en la historia de Colombia y de América Latina? Pues yo pienso que fue el gran momento de reivindicación. En ese instante se condensaron emociones de todo el país, de toda América Latina, todos los territorios, todo el mundo en fiesta, celebrando la alegría. Yo recuerdo mucho los silencios de ese día, o sea, la bulla y el silencio, y todo lo simbólico que estaba sucediendo alrededor, porque nosotros no habíamos vivido ese momento, como lo acabas de decir, mientras estaba Lula, Pepe, Cristina, Rafael Correa, Evo. A nosotros nos estaban matando. Estábamos en medio de un desangre muy profundo, y levantarse después de eso y levantar un proceso político después de eso es muy difícil. Calcula que mi padre lo mataron cuando él tenía 39 años. Yo llegué al Congreso con 39 años. Es decir, que tuvimos que esperar 29 años para que se pudiese materializar el relevo generacional. Entonces ahí yo soy como la más vieja entre los jóvenes, y luego están la generación de Gustavo, del presidente, y digamos de quienes generacionalmente son afines, y en medio no hay casi nadie. Pero ese momento estaba todo. Estaba la memoria. Estaban los rostros de todas las personas que habían muerto. Estaban los territorios excluidos. Estaban indígenas, afros. Era como una fiesta de la diversidad, podríamos decirlo de alguna manera, donde todos los simbolismos se pudieron condensar en un solo momento. Para mí fue absolutamente especial porque, pues primero yo no sabía qué iba a pasar, es decir, no iba preparada para poner la banda presidencial. Solo me aseguré de salir rápido del Congreso para asegurar una silla en la parte de adelante y no perderme nada de lo que fuera a pasar ese día. Y de repente, Roy, en ese momento que era el presidente del Congreso, Roy Barreras, dice: llama a una hija de la historia, a la senadora María José Pizarro. Y pues yo subí llorando con todas esas emociones en mí. Pensar que mi padre debía estar en ese lugar, pero que por fin habíamos llegado, que habíamos vencido todos los obstáculos, generaciones y generaciones luchando por ese momento. Hay algo de esos momentos que hubiera sido propio de García Márquez, que un guionista no se habría atrevido a ir tan lejos, que un ex M-19 como Gustavo Petro reciba la banda presidencial de la hija de uno de los comandantes del M-19, y ya por si faltaba algo, la orden de sacar la espada de Bolívar, la misma espada que secuestró el M-19. Como presidente de Colombia, le solicito a la Casa Militar traer la espada de Bolívar. Anticipando un discurso que entonces no era el discurso hegemónico de la izquierda latinoamericana, de reivindicar a las figuras patrióticas nacionales, y si ya faltaba algo, el rey de España no se pone en pie, con lo cual da un carácter internacional a la salida de la espada de Bolívar. Todo en Colombia es así. Pero además, fíjate que ellos se
se roban, sustraen, secuestran. Tú le acabas de poner un nuevo término al hecho. El hecho es se llevan la espada de Bolívar, reivindican a un líder conservador cuando nadie hablaba de Simón Bolívar en la izquierda latinoamericana. Y esa espada estuvo en un periplo por Colombia y finalmente los cubanos la guardan hasta que en el 1991, ya muerto mi padre, el M-19 toma la decisión, los que en ese momento eran pues, los líderes de lo que ya no era M-19 sino un partido político, de regresar la espada. Y convocan a los niños. Y yo llego muy niña, de 13 años, y estuvimos toda la tarde jugando con esa espada. Y al final la entregamos, la retornamos. Cuando salimos de la Quinta Bolívar, toda la gente del M, hombres y mujeres, lloraban. Y en ese momento entendí qué era lo que habíamos hecho. Porque, por supuesto, una organización que entrega su símbolo está destinada a desaparecer. Y el dolor por la forma en la que se había hecho, no el gran evento latinoamericano que todos hubiesen soñado, sino una ceremonia más que íntima. Pero el hecho fue que jugué con esa espada, luego la retornamos y la guardaron en una bóveda todos esos años, 30 años, en el Banco de la República, hasta que el presidente Gustavo Petro la ve en la Casa de Nariño, porque Duque resulta que también era un admirador de Simón Bolívar y la tenía allí, y él dijo, esa espada va a estar en la posesión. Pero lo más curioso es que si tú te fijas en ese momento hubo 20 minutos de silencio, en los que no pasó nada, silencio, la ceremonia se detuvo, porque no dejaban sacar la espada. Pero él, su primera orden presidencial fue que trajeran la espada de Bolívar y por primera vez en 30 años las nuevas generaciones pudimos ver la espada de Bolívar, inclusive los jóvenes que seguramente no la habían visto. Entonces hay todo un periplo y una historia alrededor de la espada de Bolívar. Cuando la traen, efectivamente se pararon todos los presidentes latinoamericanos, menos el rey de España. Tremenda historia. Llegan ustedes al gobierno y la izquierda colombiana se ve en una situación que no es inédita, es una historia repetida cuando las izquierdas llegan al poder, y es que buena parte de los aparatos oligárquicos conspiran desde posiciones de poder en el Estado, en los medios de comunicación, en la gran empresa, conspiran contra el gobierno democrático. ¿Cómo juzgas esta experiencia de ya 3 años de gobierno de la izquierda con una situación parlamentaria muy difícil en Colombia? Pues bueno, lo primero, ¿cómo haces para cambiar una estructura y un Estado que ha estado en las mismas manos 200 años? Desde la independencia hasta hoy, siempre los mismos partidos, las mismas fuerzas políticas, sus hijos, sus nietos han ostentado el poder y son ellos los que han construido el andamiaje, la arquitectura del Estado colombiano, a su acomodo, con su visión. Y de repente, 200 años después, llega una mirada completamente distinta, un modelo distinto, a gobernar un país con ese Estado que ellos crearon. Entonces, de entrada ya hay una complejidad muy grande, porque tienes que empezar a depurar, adecuar el Estado colombiano para una mirada completamente distinta, un país extractivista. La extracción de petróleo y carbón son el motor de la economía, a hablar de transición energética, de comunidades energéticas, de soberanía energética, de decisiones tan difíciles como no vamos a avanzar en la exploración petrolera y vamos a diversificar la economía del país. Y eso supone un cambio de mentalidad. Yo puedo afirmar hoy que lo que estamos es en la transición de la transición, o sea que es doblemente difícil, porque por un lado es esa transición histórica, pero al mismo tiempo nosotros estamos en nuestra propia transición, el país y el momento está en transición. Tenemos por primera vez un Congreso mucho más democrático de lo que hemos tenido en los 200 años de historia, con una composición más equilibrada de las fuerzas políticas. Por primera vez nosotros somos la bancada mayoritaria, tenemos 20 senadores, 30 representantes,
Cuando yo llegué al Congreso éramos 3 y en las siguientes elecciones pasamos a ser 30. Y eso implica un cambio de mentalidad también, pasar de ser oposición a ser gobierno. Cuando llevas toda tu historia dentro de la izquierda siendo oposición, eso supone unos retos en términos organizativos, políticos, para los partidos, pero para los individuos también profundos. A gobernar un país donde, por ejemplo, un cargo se ha diseñado para que solamente lo ocupen quienes han tenido 6 años de experiencia en ese cargo y nosotros nunca hemos gobernado. Entonces eso implica que inclusive la gente con la que tú querías ocupar el Estado no puede ocupar todos los cargos para hacerlo. Todo eso creo que ha sido difícil de sortear. Sin embargo, creo que lo hemos sacado adelante en medio de enormes dificultades. Aquí hablo solo de las propias, pero por fuera están todas las que tú comentabas: el poder mediático, la judicialización de la política, el utilizar estamentos del Estado para ir más allá de las propias competencias legales y constitucionales, que eso no sucede o no haya sucedido tradicionalmente en el país, en medio de un conflicto armado, porque la guerra en Colombia no cesa. No es porque firmaron la paz el gobierno y las FARC que ya estamos en paz, no, al contrario. Cada vez que fracasa un proceso de paz, esto se degrada y es cada vez más difícil de sortear. Nosotros recibimos ese país en guerra, recibimos un país económicamente muy golpeado por la pandemia, recibimos una demanda social en medio de un estallido social sin precedentes en la historia del país. Yo creo que las movilizaciones más grandes o de tal dimensión, y no sé si lleguen a la misma dimensión, fueron en la década de los 70. Quiere decir que casi 50 años después tenemos un estallido social de estas dimensiones y toda esta amalgama, en medio de todas estas circunstancias, llegas a gobernar a Colombia. Así que tienes que cumplir las demandas sociales. Hay un hartazgo de la política tradicional, del saqueo de las instituciones, del saqueo de la nación, pero al mismo tiempo tienen muchísimo poder todavía en términos mediáticos y en términos políticos. O sea que nada de lo que logramos resulta ser lo suficiente para que todas las transformaciones que nos imaginamos fuesen posibles. Y a esto le tienes que sumar las propias expectativas. Yo creo que nosotros creíamos que genuinamente podíamos hacer mucho más de lo que hicimos o de lo que hemos hecho. El presidente Gustavo Petro lo dice muy bien. Nosotros tenemos el gobierno, pero no tenemos el poder. Todavía los poderes fácticos gobiernan en el país y ha sido una lucha muy desigual. Hoy tenemos un Congreso donde no es que el Congreso mayoritariamente sea adverso, pero efectivamente quienes controlan ciertas áreas nos hacen el trabajo mucho más difícil, tienen estrategias muy consolidadas y poderes muy consolidados adentro para que las reformas no pasen y por lo tanto el anhelo de transformación social quede en el desencanto. Yo creo que ese es el objetivo que ellos buscan. Y no cumplirle al país en sus demandas sociales. Entonces es administrar la propia expectativa. Creíamos que íbamos a poder hacer mucho más, no hemos podido hacer tanto, pero por lo poco que queríamos también nos lo ponen mucho más difícil porque saben evidentemente que ellos no le han cumplido al país en 200 años. Así que estamos en medio de esa realidad compleja, pero aún así dando muchos pasos hacia adelante, y yo creo que la gente siente que la Colombia del 2018, del 1970, del 2000, no es la misma Colombia del 2025 y no va a ser la del 2026. Definitivamente Colombia sí cambió. Así a veces nos gane como esa cortina un poco turbia que nos ponen al frente. Lo cierto es que nosotros en la izquierda hemos cambiado y la nación se ha cambiado. Y yo creo que la gente lo siente y por eso responde 3 años después con una presencia tan masiva en las calles como la que acabamos de tener el 18 de marzo, ya por estos días hace un mes. 2026 será año electoral en Colombia.
Hay rumores que sitúan a María José Pizarro como candidata. ¿Es posible que María José Pizarro sea la primera mujer presidenta de Colombia? Es posible, claro. Igual tenemos que cuidar este momento eso es como una plantica que está creciendo. Creo que tenemos que llevarle la contraria a los tiempos. Y si la izquierda históricamente se ha dividido, y si nosotros muchas veces, y en América Latina hoy está, bueno, inclusive aquí es a veces evidente que cedemos ante la tentación de dividirnos, nosotros hemos logrado construir un espacio de unidad que tenemos que cuidar y que tenemos que cuidar para que esa planta pueda germinar. Y es llevarle la contravía a los tiempos, porque creo que somos muy pocos países hoy que estamos consolidando un proceso unitario entre las familias de las izquierdas, porque somos múltiples y somos diversos, con historias dolorosas como las que hemos atravesado todos en distintos momentos. Hay que cuidar ese momento y eso implica que tenemos que proteger cualquier grieta que pueda presentarse, tenemos que ir rápidamente a sanarla. Quienes hoy estamos llamados a tal vez asumir, a recoger la posta para un segundo gobierno progresista, tenemos no solamente que prepararnos, sino que construir todos y cuidar todos ese espacio de unidad. No puede ser un espacio de fragmentación. En la fragmentación podemos sufrir una derrota estrepitosa y lo que nos ha enseñado la historia, por lo menos la historia reciente, es que la unidad es nuestra mayor posibilidad de triunfo. Cuando la gente unida por encima de las mujeres, los hombres, los campesinos, indígenas, salieron todos a las calles, el pueblo de Colombia salió a las calles a exigir un cambio, el cambio se dio. Y nos entregaron ese mandato de unidad. Y transformaron la movilización en las calles por una movilización en las urnas. Y nosotros tenemos que recoger y que cuidar esa posta. Llegamos unidos a hacer lo que nunca habíamos hecho, inclusive ganar el gobierno. Y no podemos dejarnos desviar de ese camino. María José Pizarro va a estar donde la fuerza política que yo represento decida, pero yo estoy lista para asumir cualquier responsabilidad que me sea pedida, por la fuerza, pero sobre todo por Colombia. Por el progresismo, por las izquierdas, pero sobre todo por Colombia. Porque perder las elecciones en el 2026 tendría un costo muy doloroso para nosotros. Implicaría que esos 7 millones de personas que existen por fin en la sociedad colombiana, que todos estos avances que hemos construido y que implican oportunidades para la sociedad colombiana, oportunidades hacia el mañana, de poder construir un proyecto de vida, todo esto se ve arrasado por el regreso nuevamente de fuerzas que nunca van a reconocer ni a esos territorios ni a esas personas. O sea que en estas elecciones nos jugamos el todo por el todo. Y en eso tenemos que ser profundamente inteligentes y poner en el corazón y en la mente a Colombia por encima de cualquier otra consideración. Así que creo que estamos en un momento en el que todavía las cartas o el tablero de ajedrez está acomodándose, pero nosotros tenemos que saber muy bien cómo vamos a jugar nuestras fichas o nuestras cartas, pero no podemos ceder ante la tentación de dividirnos, todo lo contrario, cada vez más amplios, que cada vez lleguen más. Como dirían en el M, la atracción apasionada, que puedas atraer, seducir a la sociedad colombiana para otros 4 años. Y no será con base en la confrontación. No sé, el miedo que están imponiendo, su discurso de odio, su discurso de miedo, solo lo vamos a poder contrarrestar con alegría, con felicidad. Los seres vivos nos reunimos cuando tenemos miedo, pero también nos reunimos cuando estamos felices. Y tenemos que saber componer, dirigir una nueva melodía para Colombia. Que la gente no sienta que ya no está el presidente Petro y lo perdemos todo y va a ser imposible, sino todo lo contrario, que entre todas y todos fuimos capaces de construir una segunda oportunidad para nosotros como fuerza política, para nosotras
pero también para el país, sobre todo para el país. Última pregunta. Hay un actor que está convirtiéndose en un factor determinante en la política interna de cualquier país del mundo y que está redefiniendo las reglas de la política internacional. Hablo de Donald Trump. ¿En qué medida Trump puede influir o puede alterar la correlación de fuerzas políticas en el sistema colombiano? Pues de muchas maneras. Evidentemente la economía colombiana es una economía que todavía depende en un altísimo porcentaje de Estados Unidos, es decir, nosotros no hemos logrado diversificar la economía, que es la siguiente tarea pendiente, que yo creo que será el empeño del presidente Gustavo Petro, no solamente al frente de la CELAC, esta presidencia pretémpore, sino también como presidente de Colombia, de buscar alternativas comerciales. Yo creo que las decisiones que se han tomado en el pasado han sido acertadas en el sentido de los sectores más golpeados en términos arancelarios por las decisiones de Donald Trump van a ser precisamente los sectores de la minería, los hidrocarburos y por supuesto el sector de café, flores, digamos que son como sectores muy importantes en la economía colombiana, pero la productividad de Colombia, el pensarnos ese tránsito de una economía extractivista a una economía productiva, muy seguramente nos va a permitir abrirnos de manera mucho más acertada a un diálogo entre los países latinoamericanos de integración regional, no solo en términos políticos, sino sobre todo en términos comerciales y, por supuesto, hablar con otras naciones y con otras potencias del mundo para establecer unas relaciones comerciales que no impliquen la relación de subordinación que nos está imponiendo o que pretende imponer Donald Trump, después de haber tenido una relación que de alguna manera se equilibraba. Yo creo que aquí tenemos que ser muy acertados en la forma en la que vamos a establecer esas relaciones, porque no podemos pasar de una relación de subordinación a otra de subordinación con otra potencia, sino cómo vamos a hacer para establecer relaciones mucho más horizontales. Por supuesto que Donald Trump, acabar con USAID, por ejemplo, tiene implicaciones muy fuertes precisamente en el desarrollo de economías distintas, del apoyo al campesinado. En África, pues por supuesto, inclusive la lucha contra el SIDA se ve terriblemente golpeada, y esa decisión, pues ese poder blando norteamericano y el cambio de política alrededor de él, pues por supuesto tiene implicaciones también para los pueblos y también para la gente. Es decir, aquí hay un reto que no es solamente las relaciones comerciales de un país, sino inclusive las relaciones humanas en un momento fiscal difícil como el colombiano. Y aquí creo que la clave en todo esto va a ser la posibilidad, por ejemplo, de revivir UNASUR. Creo que en la última reunión o el último encuentro antes de esta presidencia pretémpore fue en Uruguay. Yo estuve con el presidente en Uruguay y hubo una conversación importante alrededor de revivir UNASUR, que fue el gran espacio de integración latinoamericana que va más allá de una cumbre de presidentes hacia un espacio para pensarnos seguramente un mercado común, o inclusive, ¿por qué no una moneda común? O como dice Pepe Mujica, un nuevo himno y un nuevo nombre para América Latina. Por supuesto, esto sueña un poco utópico, pero si vamos al micro, la pandemia también nos deja esas reflexiones. Fuimos la región del mundo con el mayor número de muertes en relación con su población y por lo tanto, ¿por qué? Porque nunca negociamos conjuntamente las vacunas. No tenemos la capacidad de producir medicamentos propios. Tenemos el Amazonas y otros ecosistemas estratégicos en el mundo y ni siquiera hemos, entendido el valor que tiene tener en nuestro continente uno de los pulmones del mundo o el pulmón del mundo, que además desaparece a marchas aceleradas, así que tenemos que entendernos como americanos de una manera completamente diferente. Yo creo que ahí está el gran reto. Por supuesto que Trump es una gran alerta, ¿no? Un hombre que está con el botón, con el dedo en el botón y que pareciera puede destruir el mundo. Lleva 3 meses de mandato y todo lo que ha hecho, pero lo cierto es que
Tal vez esto nos obligue a relaciones y a diálogos distintos a los que habíamos tenido, incluso con Europa. Yo creo que Europa también hoy se está pensando a sí misma, ojalá de una manera diferente y ojalá en una relación distinta con regiones aliadas como podemos ser nosotros, que además tenemos una historia en común. María José Pizarro, muchísimas gracias No, a por ti. venir a Canal Red. No, Hasta pronto. feliz, claro que sí, gracias.